En este video vamos a ver el concepto de vectores. En física manejamos cantidades vectoriales y cantidades escalares. Las cantidades escalares ustedes ya las han manejado, pero las cantidades vectoriales es posible que no las hayan manejado. Entonces miren, en nuestros apuntes dicen muchas cantidades físicas quedan totalmente determinadas o definidas únicamente por su magnitud, o sea, por su valor y sus respectivas unidades de medición. Estas cantidades se llaman escalares. Por ejemplo, para especificar el volumen de un cuerpo, con tan solo indicar cuántos metros cúbicos ocupa un metro cúbico, queda determinado el volumen, ya no necesito más. ¿Qué volumen tiene un metro cúbico, un centímetro cúbico, un decímetro cúbico? No necesito mayor información. Es una cantidad escalar porque queda totalmente definida con solo saber su magnitud con sus unidades. Dice aquí, para saber la temperatura basta leer un termómetro y así poder citar 37 grados Celsius, 35, etc. ¿Qué temperatura te marcó? 35 grados Celsius. No necesitamos ningún dato adicional. Entonces así podemos citar otra serie de ejemplos como la longitud, la superficie, la masa, el tiempo. Todas esas cantidades son cantidades escalares porque quedan totalmente definidas con solo saber su valor y qué unidades tiene. En cambio, hay otras cantidades físicas que requieren para su completa determinación, o sea, para que quede muy claro, además de su magnitud, una dirección y un sentido. Estas cantidades se denominan vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, etcétera. Al decir etcétera, quiere decir que hay más, pero que vamos a irlas mencionando conforme las vayamos utilizando. Toda cantidad vectorial se representa en forma de vector, que es un segmento de recta dirigido con una flecha en el extremo. Bueno, pero vamos a ver esto. ¿Cómo está esto de que estas cantidades, por ejemplo, la fuerza, es una cantidad vectorial? ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar, ahorita no nos estamos viendo, pero imagínense que están ustedes sentados en un mesabanco de la escuela y en la paleta de donde toman ustedes sus apuntes, donde recargan su cuaderno para tomar apuntes, llega alguien y les dice, oye, vamos a hacer un experimento. Quiero que le apliques una fuerza de 10 newtons a la paleta de tu mesa. Me están dando la cantidad 10 y me dan su unidad, newtons. Ya vimos sistemas de unidades, ya sabemos que estamos en un sistema MKS absoluto cuando hablo de newtons. Pero me dicen, aplícale 10 newtons. O a alguno de ustedes les dijeron eso. ¿Qué haríamos? Pues a lo mejor alguien le aplica los 10 newtons, pero en forma horizontal. Y la persona te va a decir, no, ¿por qué le aplicas horizontal? Porque no me dices para dónde. Bueno, te voy a decir una cosa. Aplica 10 newtons en forma vertical. Bueno, pues entonces nosotros aplicamos una fuerza verticalmente hacia abajo. Y esta persona me dice, ¿por qué hacia abajo? Pues porque es más fácil aplicarla hacia abajo que hacia arriba. No, pero yo quiero que sea hacia arriba. Entonces le decimos, ¿sabes qué, maestro? Cuando tú me pidas que aplique una fuerza, ¿en qué dirección y en qué sentido? Tienes que darme dirección y sentido. Entonces, a ver, fuerza, 10 newtons, esa es la magnitud. Dirección, había una dirección horizontal, vertical o con un cierto ángulo. Aquí nos dijo vertical, ya tenemos una dirección vertical. Pero toda dirección, ya sea vertical o horizontal, tiene dos sentidos. Por ejemplo, la vertical aquí puede ser hacia arriba o hacia abajo. La dirección es vertical, pero el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, volvemos a decir, 10 newtons, magnitud. Vertical, dirección. Hacia arriba, sentido. De esa manera, un vector, como es la fuerza, requiere de magnitud, dirección y sentido para
quedar totalmente claro lo que se desea hacer. Entonces, nos dicen aquí que existen esos vectores y que para trabajarlos los vamos a representar por medio de un segmento de recta dirigido. Nos dicen, la representación de los vectores se representan mediante un segmento de recta dirigido, o sea, una flechita, esto que están viendo aquí, es un vector, en la que su magnitud, o sea, su valor, se designa mediante una letra o valor del vector. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. De aquí a aquí nos dicen que son 85. Si fueran 100, tendría que dibujar una flecha más larga para que fueran 100. Y eso a veces se hace a escala, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La dirección se indica según sea el eje de coordenadas, porque vamos a trabajar en el sistema de coordenadas X, Y, Z. Y el ángulo que forma en el sentido lo da la punta de la flecha, o sea, va hacia acá. Este va hacia acá, este va hacia arriba, este va hacia abajo. En este curso manejaremos tres formas de representar los vectores. Vectores rectangulares, esa es una. Acuérdense, recta, angulares, forman ángulos de 90 grados. Son vectores que actúan sobre los ejes de sistemas coordenadas cartesianas X, Y y Z y se pueden representar de dos maneras. La primera es vectores rectangulares representados con subíndice X, Y y Z. Aquí estamos dibujando el vector, la dirección X, la dirección Y. La dirección X es horizontal, la dirección Y es vertical y la dirección Z es aquí diagonal. Bueno, entonces nos dicen, vector en X es igual a menos 85 kilómetros por hora. Su magnitud es 85 kilómetros por hora. Al darme signo negativo quiere decir que va hacia la izquierda y que actúa en el eje de las X. Fuerza en X. Actúa en X, es positivo, va hacia la derecha y vale 95 newtons. Vector en Y. Pues actúa en el eje de las Y, vale 75, es positivo, va hacia arriba. Fuerza en Y igual a menos 60 newtons. Como está en el eje de las Y, va hacia abajo por ser negativo. Y fuerza en Z, 90 newtons, hacia acá positivo. Fuerza en Z, menos 80 newtons, negativo. En este caso, los subíndices X, Y y Z me indican cómo están actuando los vectores en estas direcciones X, Y y Z. Pero hay otra manera de representarlo en lugar de poner subíndices. Los vectores rectangulares representados con vectores unitarios. Vectores que actúan sobre los ejes de sistemas de coordenadas cartesianas X, Y y Z se representan mediante vectores unitarios I, J y K respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Que cuando digamos I es un vector que vale la unidad y actúa en el eje de las X. Cuando diga vector J, es un vector que vale la unidad y actúa en el eje de las Y. Cuando diga vector K, es un vector que vale la unidad y actúa en el eje de las Z. Y se representa mediante vectores unitarios, I, J y K. Ok. Un vector unitario es una magnitud adimensional, no tiene unidades, que sirve para especificar una dirección en el espacio. Su magnitud es la unidad, o sea, I, J y K vale 1. Entonces, pues así de fácil. Entonces, fíjense, dice menos 85, pero ¿en qué eje está actuando? En X. Pues la X con vector unitario se representa como I. Y como esto vale 1, 85 por 1, pues da lo mismo. O sea, no va a afectar en nada porque todo vale 1, nada más me está dando la dirección. 95 newtons en I, pues está en el eje de las X, pero como esto es positivo, va para la derecha. J, está en Y, es positivo, va hacia arriba. J, es negativo, está en el eje Y hacia abajo. K, está en el eje Z y vale 90 positivo. Menos 80, K, eje Z, pero negativo.
En este caso, los vectores unitarios nos indican en qué eje están actuando los vectores y el signo positivo o negativo nos da su sentido. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración, porque muchas veces este diagrama X, Y, Z no se entiende bien. Dice aquí, con un cuarto de una casa podemos explicar cómo se manejan los ejes X, Y, Z, porque decían que era para encontrar puntos en el espacio. Acuérdense, cuando ustedes manejan en el pizarrón o en su cuaderno XY, nada más están trabajando dos ejes, un horizontal y un vertical. Pero aquí nos están hablando que vamos a manejar tres. Vean entonces, esto que ven aquí, el eje Y, se fija aquí en un origen. Entonces, fíjense, imagínense aquí hasta el piso, obviamente por la parte de atrás, hasta el piso. Ese va a ser el origen. Y cuando nos movamos para acá, este es el eje X, este es el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, y este es el eje Z, hacia acá o hacia afuera, ¿no? Porque aquí todavía nos podríamos mover hacia afuera. Igual la X sería positiva para acá, pero si quitamos este cuerno nos podemos ir para allá todavía. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esto, eje X, eje Y este es el eje Z. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar las coordenadas de esta mesa, de la tabla de la mesa de arriba, nosotros agarraríamos el origen y diríamos, en X tiene, mediríamos aquí y mediríamos cuánto tiene en X. Diríamos, trazamos de aquí al eje X y medimos, tiene 2 metros. En X, en Y, pues agarramos desde el suelo, porque es el origen, de aquí a acá cuánto tiene, 30 centímetros en Y. Y en Z, bueno, pues trazamos una perpendicular a Z y decimos, esta es la distancia que hay, 1,5 metros. Y entonces con eso podemos fijar posiciones de cuerpos en el espacio, ya no nada más en dos sentidos. Porque, por ejemplo, cuando manejan X, Y, dicen, ¿qué coordenadas tiene este punto? Bueno, pues tiene tanto en X y tiene tanto en Y. Siempre que manejamos X, Y estamos trabajando en este plano. Y fácilmente decimos, a ver, dame las coordenadas de esta ventana, de este punto. Pues tiene tanto en X y tiene tanto en Y. Pero cuando nos dicen, se salen de este plano y nos ponen acá, pues tenemos que manejar X, Y y cuánto tiene en Z. Entonces ya lo estamos fijando en el espacio. Bueno, continuamos. Vectores que no actúan sobre ninguno de los ejes cartesianos. Ahí estábamos hablando de vectores que actúan sobre X, Y o Z. Estos se llaman modo polar. Y en nuestro curso trabajaremos principalmente, cuando es modo polar, con vectores que actúan en un plano, por lo que utilizaremos los ejes X y Y. Y entonces aquí se trata, este vector, que es de 60 newtons, es una fuerza, se indica la magnitud con el valor del vector, 60. Si fuera 100 tendría que dibujar más. Y luego pues, trazar una escala. Vamos a ver más adelante lo de las escalas. Los vectores se dibujan siempre saliendo del origen del sistema de coordenadas. Fíjense, de aquí para acá. El ángulo directriz es el ángulo que nos da la dirección que tiene el vector y se mide empezando desde el eje positivo de las X de este. Acuérdense, este es el positivo, este es el negativo. Bueno, a partir del eje positivo de las X y giramos en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hacia acá y cuando tocamos al vector, este es el ángulo directriz. En este caso, estoy dibujando que son 45 grados. Dice, a continuación se indican vectores que se encuentran en los diferentes cuadrantes del sistema cartesiano para que el alumno identifique el ángulo directriz de cada vector. Por ejemplo, acuérdense, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Cuando un vector F está en el primer cuadrante, el ángulo directriz será
agarrar a partir del eje positivo de las X girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Este ángulo será el ángulo directriz, que aquí sería pues menos de 90, entre 45 y 50 grados. Pero cuando el vector está actuando en el segundo cuadrante, el ángulo directriz se mide igual a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Entonces este ángulo será mayor de 90. Aquí hay 90 más 30, pónganle 120. Nada más lo estamos ejemplificando. No quiere decir que sean esos valores. Cuando esté en el tercer cuadrante el vector, igual, el ángulo directriz será partiendo del eje positivo de las X y girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Este ángulo será mayor de 180. 90, 180, y aquí pónganle 30, 210 grados. Cuarto cuadrante. Igual, el vector se encuentra en el cuarto cuadrante, su ángulo directriz lo encontramos midiendo esto, 90, 180, 270, mayor de 270. 270 y 30, 300, imagínense. Así vamos a medir los ángulos directrices. Grábenselo bien porque siempre vamos a estar midiendo ángulos directrices. Y una forma de representarlo será así. Dar la magnitud y con un pequeño angulito dar el ángulo directriz. Por ejemplo, B1, 200 newtons a 30 grados, será algo como esto. Yo empiezo de aquí, mido 30 grados y por aquí pasa ese vector. Magnitud de 200, dirección de 30. Ya vimos cómo se miden los ángulos y el sentido le indica la flecha del vector y siempre saliendo del origen. Muy bien. Clasificación de vectores. Un sistema de vectores es un conjunto de dos o más vectores que simultáneamente actúan sobre el mismo cuerpo. Los vectores que forman parte de un sistema se llaman componentes y se representan por los símbolos vector 1, vector 2, vector 3, etc. O fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Simplemente son vectores. Acuérdense que puede ser velocidad, desplazamiento, fuerza, etc. Aquí estoy poniendo vector simplemente. Entonces, este es un sistema de vectores y el vector 1, 2 y el 3 son las componentes del sistema de vectores. El vector que por sí solo produce el mismo resultado que todos los vectores componentes juntos se llama vector resultante del sistema o simplemente resultante. Cuando digamos resultante, ya debemos de ver que estamos hablando de un vector resultante del sistema. Entonces podemos definir la resultante de un sistema de vectores como otro vector que produce el mismo efecto por sí solo que los vectores componentes juntos. Como un ejemplo de resultante de fuerzas, consideremos el ejemplo en el que sobre un cuerpo actúan dos fuerzas al mismo tiempo. Aquí se me ocurrió poner, por ejemplo, un balón y suponer que para acá está la portería y que esta fuerza 2 es la que va a aplicar un jugador para tratar de meter un gol, pero llega un defensa corriendo y le pega una patada para acá para tratar de evitar el gol. Entonces, sobre la pelota, sobre el balón, actúan dos fuerzas. Una vertical de 100 newtons y una horizontal de 100 newtons también. ¿Hacia dónde se va a mover ese balón? ¿Hacia arriba? ¿Hacia la derecha? Pues no, ni hacia arriba ni hacia la derecha. El balón se va a mover en esta dirección, a 45 grados. Y se va a mover como si se hubiera aplicado una fuerza de 141.4 newtons. Ni 100 ni 200, sino 141.4. Obviamente, esta resultante hay un método para calcularla. Yo ya la calculé. Nosotros más adelante vamos a ver cómo se calcula. Pero entonces, vean,
estas dos fuerzas pueden ser sustituidas por una sola de 141,4 newtons aplicada en esta dirección de 45 newtons. Entonces se dice que la resultante es un vector que por sí solo provoca el mismo efecto que estas dos juntas. Y si hubieran tres fuerzas, calcularíamos la resultante y sería un vector que provoca el mismo efecto que las tres fuerzas juntas. Entonces, por eso dice que produce el mismo efecto por sí solo que todos los vectores componentes juntos. En este caso puse un ejemplo de dos vectores componentes nada más, pero más adelante podemos poner ejemplos de 3, de 4, 5 vectores. Bueno, y también hay otro concepto, vector equilibrante. El vector equilibrante de un sistema de vectores se define como el vector capaz de contrarrestar la acción de todos los vectores actuando simultáneamente. Tiene la misma magnitud y la misma dirección que el vector resultante, pero en sentido contrario. Imagínense, aquí teníamos que este balón iba a salir hacia allá. Esa es la resultante. Bueno, pues la equilibrante es un vector igualito que este, pero actuando en sentido contrario. ¿Y por qué se llama equilibrante? Porque si esto vale 141,4 para acá y este 141,4 en sentido contrario, va a contrarrestar el efecto de la resultante y este balón no se va a mover. Se va a equilibrar. Pues bien, seguimos hablando de vectores. Dice que los sistemas de vectores se clasifican en dos grupos, coplanares y no coplanares. Los sistemas coplanares son aquellos en los cuales todas las líneas de acción de los vectores se encuentran en un mismo plano, mientras que en los no coplanares las líneas de acción de los vectores se localizan en planos distintos. En este curso trabajaremos únicamente con vectores coplanares. Los vectores coplanares a su vez se dividen en colineales, concurrentes y paralelos. Pero a ver, voy a hacer aquí un espacio. Primero vamos a ver qué es esto de coplanares. Aquí lo que nos están diciendo que las líneas de acción de un vector es una línea que se prolonga indefinidamente hacia ambos lados del vector. Por ejemplo, este vector 1 tiene una línea de acción hacia acá y hacia allá. Y esos tienen la misma línea de acción. Es una línea imaginaria. Pero nos dicen que trabajan en un plano. Vamos a ver, vamos a regresar al famoso dibujito donde teníamos esto. A ver, el vector, el eje Y y el eje X. Y y X. Esto forman un plano, es esta pared. Entonces, todos los vectores que yo dibuje aquí son vectores coplanares. ¿Cuál sería un vector no coplanar? Pues un vector que yo dibujara de aquí y que se viniera hasta acá. ¿Por qué? Porque entonces estaría en este plano, pero también estaría en este plano. En este plano de esta pared, ¿cuál sería? El plano formado por el eje de las Y y el eje de las Z. Y aquí X con Y. Entonces nosotros siempre trabajamos con X y Y. Hagan cuenta, aquí pongo yo mi pizarrón y estoy trabajando en esta pared, en este plano. A eso se refiere de que trabajamos en un solo plano nosotros. Entonces, esos son los vectores coplanares. Nosotros siempre vamos a trabajar con vectores coplanares. Por ejemplo, aquí en la pantalla estoy manejando nada más eje X y eje Y. X, Y. Este es un plano coplanar. Todo lo que estoy dibujando aquí son coplanares. Dice que hay vectores colineales. Son aquellos que se encuentran sobre una misma línea de acción. Esta es la línea de acción y aquí está. Si se dan cuenta la palabra co, con que significa mismo, coplanar es mismo plano, colineal es misma línea. Aquí, línea de acción, misma línea de acción. Otros vectores que se llaman concurrentes, su palabra lo indica, concurren en algún lugar. Los vectores tienen la propiedad de poder cambiar su punto de aplicación a lo largo de la línea de acción en la que ejercen su influencia. Acuérdense, esta es la línea de acción, esta es la línea de acción del otro vector.
denominándose esta propiedad principio de transmisibilidad. Basándonos en esta propiedad de poder deslizar un vector sobre la línea de acción sin que se alteren sus efectos, se puede decir que dos o más vectores son concurrentes siempre que se crucen en algún punto sus líneas de acciones, no necesariamente los vectores. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí este vector se cruza con la línea de acción de este otro. Entonces, este vector y este otro vector concurren en este punto. ¿Por qué? Porque nos dicen que este vector yo lo puedo traer aquí y va a concurrir. Y que esto es el principio de transmisibilidad. Para que me entiendan un poquito más del principio de transmisibilidad, imagínense que yo quiero empujar un bloque aplicando una fuerza de 20 kilogramos fuerza en el punto A. Lo voy a mover hacia la derecha. Pero alguien me dice, no, espérate. Este bloque en este punto A está muy débil. Si tú lo aplicas, lo vas a romper o lo vas a deformar. Mejor aplícalo en el punto B. Oye, pero yo lo quiero mover para la derecha. Ah, bueno, pues entonces, en lugar de aplicar en el punto A, esta fuerza la transfiero al punto B. Este sí está más fuerte y me permite moverlo y no le causa problema. ¿Qué pasó entonces? Que como hubo alguna circunstancia que no me permitía aplicar la fuerza aquí, pues yo dije, pues esta la paso al otro punto. Pero mientras no salga de su línea de acción, el efecto que va a producir es el mismo cuando lo aplico en el punto B que en el punto A, para la acción de moverlo. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí vemos nosotros que podemos cambiar, incluso también lo podríamos haber puesto aquí, ponerle un ganchito y de aquí jalarlo. Entonces, esto es la transmisibilidad principio. Esta fuerza se puede transmitir del punto A al punto B y el efecto de movimiento será exactamente el mismo. Y por otro lado, nos dicen que hay vectores paralelos, que son aquellos cuyas líneas de acción son paralelos entre sí, por lo tanto no se cortan en ningún punto. Este vector y este vector son paralelos, este vector y este vector son paralelos, aun y cuando este y este vayan en sentido contrario, pero sus líneas de acción son paralelas. Dice aquí, como sobre un plano las únicas líneas que no se cruzan son las paralelas, entonces todos los vectores coplanares no paralelos son concurrentes. Bueno, aquí dejamos una serie de definiciones de vectores y más adelante continuaremos trabajando con vectores. Seguimos en comunicación. Continuamos viendo unos ejercicios para graficar algunos vectores. Aquí en esta hoja ustedes pueden ver que nos piden graficar los siguientes vectores utilizando una escala adecuada. El inciso A me dicen que una fuerza en X igual a menos 200 newtons, que yo la grafique. B, fuerza igual a 300 newtons multiplicado por J. C, fuerza igual a 100 newtons multiplicado por I. D, Fy igual a menos 400 newtons. En el inciso E, fuerza igual a 250 newtons a 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, estamos poniendo las diferentes maneras en que podemos poner un vector y los vamos a graficar. Y nos piden que los hagamos a escala. La escala puede ir variando, pero ahorita nada más como ejemplo yo voy a usar una sola escala de 1 centímetro igual a 50 newtons. Y entonces me voy al inciso A, aquí. En el inciso A me dice fuerza en X igual a menos 200 newtons. Eso quiere decir que la fuerza actúa en el eje de las X. El signo negativo me dice que va hacia la izquierda. Dibujo yo entonces un sistema de coordenadas X, Y. Ahí está mi sistema de coordenadas cartesianas. Y dibujo el vector 200 newtons hacia la izquierda, en el eje de las X. Pero lo voy a hacer a escala. Me dice que 1 centímetro es igual a 50 newtons. Entonces, fíjense, yo tengo que dibujar 4 centímetros, porque aquí va 50, 1 centímetro, 2 centímetros 100, 3 centímetros 150, 4 centímetros 200. Dibujo a escala. 1 centímetro equivale
a 50 newtons. Lo dibujé en el eje de las X, negativo va hacia la izquierda. Inciso B. Aquí. Fuerza igual a 300 newtons por J. Acuérdense, esta es otra representación. La J me indica que el vector está sobre el eje de las Y. Acuérdense, la Y es X, J, Y, K, Z. Ahorita no estamos trabajando en Z, entonces J nada más. Eje de las Y, positivo va hacia arriba y debo de dibujarlo de 300 newtons. Con la escala que yo utilicé, me tiene que dar aquí 6 centímetros. Porque cada centímetro representa 50 newtons. El inciso C, 100 newtons multiplicado por I. La I me dice que está sobre el eje de las X. Es positivo, debe de ir hacia la derecha. Con la escala de 1 centímetro igual a 50 newtons, yo tengo que dibujar aquí 2 centímetros. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? 2 centímetros. Muy bien, entonces estamos dibujando a escala. Inciso D. FY, ahí ya me dicen, FY está sobre el eje de las Y, menos 400 newtons. Menos es negativo, debe de ir hacia abajo. Mi sistema de coordenadas cartesianas del origen hacia abajo. Con la escala me tiene que dar 8 centímetros. Negativo. Fíjense, este vector ya me quedó un poquito más grande. Cuando eso sucede, yo puedo cambiar mi escala. A lo mejor, para no hacerlo tan grande, yo podría haber cambiado que 1 centímetro era igual a 100 newtons. Entonces hubiese dibujado nada más 4 centímetros para que no quedara tan grande. Entonces las escalas las podemos estar moviendo nosotros. Bien, vamos al inciso E. En el inciso E ya me dan un vector de 250 newtons a un ángulo de 30 grados, un ángulo directriz de 30 grados. Entonces ya no está sobre el eje de las X ni sobre el eje de las Y. Ahora yo tengo que utilizar el ángulo directriz que dijimos que se mide siempre a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces yo voy a ubicar los 30 grados colocando aquí mi transportador, aquí. Y si se dan cuenta, aquí están los 30 grados. Yo trazo una línea y digo, aquí está la línea de los 30 grados. Una vez que yo tracé la línea de los 30 grados, sobre esa línea yo dibujo el vector a la escala que le corresponde. Como son 250 newtons, tiene que ser 4.5 centímetros de acuerdo a la escala que yo utilicé. Aquí ya se ve entonces cómo medimos el ángulo directriz. Siguiente vector, F, acá, me dice que son 350 newtons a 100 grados. Otra vez, el ángulo directriz yo lo voy a medir a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta que encuentre 100 grados. Voy a utilizar otra vez mi transportador y si se dan cuenta, aquí me da 100 grados. Trazo una línea y sobre esa línea trazo al vector de acuerdo a la escala. 350 newtons de acuerdo a mi escala son 7 centímetros, porque 1 centímetro me representa 50 newtons. Muy bien, el último que vamos a hacer es el G, que me dice 150 newtons a 220 grados. Otra vez, trazo mi sistema de coordenadas cartesianas y voy a marcar 220 grados. Mi transportador no es de ese tipo que tiene completo todo, entonces me las tengo que ingeniar y decir, pues yo sé que cada cuadrante tiene 90 grados, entonces de aquí a aquí llevo 90, en el siguiente cuadrante llevo otros 90, son 180,
Para que yo obtenga 220 me hacen falta 40 grados. Entonces ahora coloco al revés mi transportador y busco los 40 grados de aquí a aquí. 40 grados, trazo la línea y sobre esa línea trazo ya mi vector a la escala que hemos manejado. Ahí está, 150 newtons deben de ser 3 centímetros. Entonces yo les pido que ustedes practiquen, háganme el último, ya nada más, 225 newtons a 310 grados. Y con eso estamos terminando este video. Hasta pronto.